Imagina esto. A mediados del siglo XIV, te acuestas sano y te despiertas muriendo. Una fiebre repentina, hinchazones oscuras bajo los brazos, en el cuello. En días, a veces horas, familias enteras desaparecían. Las campanas de las iglesias sonaban sin cesar hasta que las ciudades dejaron de contar a sus muertos. Las calles quedaron en silencio y en toda Europa una pregunta aterradora resonaba. ¿Es este el fin del mundo? La gente no lo sabía, pero estaban viviendo la pandemia más letal de la historia, una que mataría a casi la mitad de la población de Europa. Esta fue la peste negra. Para entender la catástrofe, hay que saber que el siglo XIV no era una época oscura, era el apogeo de la Alta Edad Media. La población se había duplicado. Las ciudades como París y Florencia rebosaban de vida, y las grandes catedrales góticas se alzaban, símbolos de una civilización en su punto más alto. Era una época de prosperidad, justo antes de la caída. Más importante aún, el mundo estaba conectado. Un comerciante en Venecia podía comprar seda que había viajado por toda Asia sin salir nunca de las redes comerciales aseguradas por el imperio mongol, la Pax Mongolica. Esta vasta red, la red mundial medieval, movía especias, oro, ideas y tecnología a través de continentes con una velocidad sin precedente. Era un mundo glorioso, bullicioso y optimista. Pero esta interconexión era una espada de doble filo. Las mismas caravanas y barcos que trajeron riqueza estaban a punto de entregar la mayor catástrofe en la historia humana. La infraestructura para un desastre global estaba perfectamente preparada. Esta sociedad, aparentemente tan robusta, estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no podía ver, no podía entender y no podía combatir. El origen del apocalipsis se encontraba a miles de kilómetros de las calles de piedra de París, en las vastas y azotadas estepas de Asia Central, probablemente en la región del actual Kirguistán o el norte de China. Este es un paisaje de extremos a horizontes interminables de praderas, inviernos duros y veranos abrasadores. Aquí, un antiguo agente biológico había existido durante milenios. Yersinia pestis es una bacteria de eficacia despiadada, endémica de las poblaciones de roedores, excavadores de las estepas, marmotas y ardillas terrestres. Durante siglos, la bacteria vivió en un equilibrio ecológico relativamente estable con sus huéspedes, lejos de los grandes centros de población humana. Pero en la década de 1330, el delicado equilibrio de las estepas se alteró. Los historiadores del clima señalan un periodo de estrés ecológico, quizás una severa sequía seguida de fuertes lluvias, que devastó las fuentes de alimento de las poblaciones de roedores. Impulsados por el hambre, los roedores infectados migraron más cerca de los asentamientos humanos, llevando sus pulgas con ellos. El salto de animal a humano ocurrió en los puestos comerciales a lo largo de la ruta de la seda. Las primeras víctimas humanas probablemente no entendieron lo que estaba sucediendo. Desarrollaron fiebres altas, vómitos y las aterradoras y dolorosas hinchazones en sus ganglios linfáticos, los bubons, que dieron nombre a la enfermedad. Las noticias en el mundo antiguo viajaban lentamente, pero los rumores de desastre viajaban más rápido que las caravanas de comerciantes. A comienzos de la década de 1340, informes fragmentados y aterradores comenzaron a llegar a los puertos del Mediterráneo. Los comerciantes hablaban de civilizaciones enteras en el este desapareciendo, de lluvias de fuego y pestilencia que dejaron despobladas India, Tartaria y Mesopotamia. Los europeos escuchaban estas historias con una mezcla de horror y distancia, viéndolas como tragedias lejanas en tierras exóticas. Quizás un castigo divino por creencias extranjeras. No tenían concepto de la teoría de los gérmenes. No se daban cuenta de que las especias que condimentaban su comida viajaban por el mismo camino que su eventual verdugo. El punto geográfico de inflexión de esta historia es la península de Crimea, que se adentra en el norte del Mar Negro.
Aquí se encontraba la magnífica ciudad de Cafa. Cafa no era simplemente una ciudad, era una colonia fortificada e increíblemente rica de la República de Génova. Era el eje crucial que conectaba las rutas terrestres asiáticas con las redes marítimas del Mediterráneo. Dentro de sus enormes murallas de piedra vivían comerciantes italianos, mercaderes armenios y una mezcla cosmopolita de pueblos protegidos por ballesteros genoveses. En 1346, Cafa estaba bajo asedio. El poderoso ejército de la Horda de Oro, un estado sucesor del Imperio Mongol, liderado por el Khan Johnny Beg, rodeaba la ciudad. Los genoveses eran maestros de la defensa y del reabastecimiento marítimo, y el asedio se prolongó durante meses en un brutal punto muerto. Pero entonces, un asesino silencioso comenzó a acechar los campamentos mongalís. El ejército sitiador, viviendo en estrecha proximidad y con mala higiene, se convirtió en el terreno perfecto para la bacteria que había viajado con ellos desde el este. Los soldados comenzaron a morir por cientos, luego por miles, sus cuerpos volviéndose oscuros por la gangrena antes de la muerte. El ejército mongol se estaba desintegrando no por la acción del enemigo, sino por la biología. Al presenciar cómo su ejército se desmoronaba y enfrentando la derrota, Johnny Beg tomó una decisión horrenda que cambiaría el curso de la historia. En un acto desesperado y calculado de guerra psicológica y biológica, ordenó que los cadáveres de sus soldados infestados de peste fueran cargados en trebuchets. Durante días, el cielo sobre Cafa llovió cuerpos muertos. Los defensores genoveses observaban horrorizados como los cadáveres pestilentes se estrellaban contra los techos y caían en las plazas del mercado. El terror psicológico fue inmenso, pero el impacto biológico fue inmediato. La bacteria, transportada por los fluidos de los cadáveres y por las pulgas que abandonaban a sus fríos anfitriones para buscar a los vivos, se infiltró en la ciudad. La fortaleza aparentemente inexpugnable había sido penetrada desde dentro. El pánico se apoderó de Cafa. Los ricos comerciantes genoveses, al darse cuenta de que la ciudad estaba condenada, utilizaron su mayo activo en sus barcos. 12 galeras genovesas cargadas con refugiados, mercancías y polizones invisibles salieron del puerto, huyendo más allá del moribundo ejército mongol, dirigiéndose hacia la seguridad de su hogar. Navegaron a través del Bósforo, pasaron junto a Constantinopla, que pronto también sería devastada menos, y entraron en el mar Mediterráneo abierto. Este mar era el motor económico de Europa, una zona de comercio intenso y de rápido movimiento. Los barcos que huían se convirtieron en vectores de muerte, atracando en grandes centros para reabastecerse, sembrando sin saberlo la infección en cada parada. El primer gran puerto europeo en caer fue Mesina, en Sicilia. Cuando las galeras genovesas llegaron, los trabajadores del puerto que remaron para recibirlas se encontraron con una escena del infierno. Los cronistas contemporáneos registran que la mayoría de los marineros estaban muertos, sus cuerpos pudriéndose en cubierta. Los pocos supervivientes estaban delirantes, retorciéndose de dolor, cubiertos de bubones negros que goteaban sangre y pus. Las autoridades portuarias de Mesina comprendieron demasiado tarde la naturaleza de la carga. Ordenaron expulsar a los barcos. Pero los verdaderos agentes de transmisión, las ratas negras omnipresentes en los barcos medievales y las pulgas en sus espaldas, ya habían usado las cuerdas de amarre para correr hacia los muelles. Mesina fue el caso de prueba para Europa y fracasó miserablemente. La velocidad de la infección era paralizante. Las condiciones de vida hacinadas de una ciudad portuaria medieval actuaron como un acelerador. En cuestión de semanas, el tejido social de Mesina se desintegró. La gente huyó de la ciudad hacia el campo, solo para propagar aún más el contagio por toda la isla. El efecto dominó en Génova, Venecia y Marsella. Las noticias de la gran pestilencia se extendieron y otros puertos intentaron cerrar sus puertos a los barcos del Estaí, pero la cuarentena medieval era un tamiz con fugas
La codicia a menudo superaba la cautela. Un barco cargado de valiosas especias a menudo podía sobornar su entrada al puerto. A comienzos de 1348, las grandes repúblicas marítimas se estaban derrumbando. Génova, el puerto de origen de los barcos de Cafá, fue devastada. Venecia, la reina del Adriático, enfrentó una amenaza existencial. Los venecianos, los más pragmáticos de los comerciantes, finalmente desarrollaron el concepto del lazareto, islas en la laguna, designadas como zonas de cuarentena donde los barcos y tripulaciones que llegaban debían esperar 40 días, 40 giorni, antes de entrar en la ciudad. Venecia, la joya del Adriático. Pero en 1347, sus famosas góndolas se convirtieron en barcazas funerarias. Navegaban por canales silenciosos, apilando cuerpos sin ceremonias. La cuarentena, una medida pionera, llegó demasiado tarde para la primera ola de la muerte negra. Desde los puertos italianos, la plaga se extendió como una mancha de aceite al oeste, hacia Marsella, la gran puerta de entrada a Francia. Al este, cruzando el mar hasta Dubrovnik, la costa de Europa había caído. Ahora, la enfermedad avanzaba hacia el interior, siguiendo las rutas comerciales, por los ríos y las antiguas calzadas romanas. La peste llegó al corazón de la Europa medieval. Imagina las ciudades de la época: París, Florencia, Londres. Eran laberintos amurallados de callejones estrechos y casas de madera que apenas dejaban pasar el sol. Las alcantarillas eran zanjas abiertas en medio de la calle. Eran centros vibrantes de comercio y cultura, sí, pero también eran un paraíso para la enfermedad. Cuando la plaga golpeaba una gran ciudad, no solo mataba gente, mataba a la ciudad misma. El comercio se detenía, los mercados se vaciaban, la sociedad se desmoronaba. Y lo más aterrador era no entender por qué las mentes más brillantes de la época, los médicos de la Universidad de París, estaban completamente perdidos. No conocían los gérmenes. Su ciencia se basaba en la teoría de los humores y el miasma. La idea de que el aire estaba envenenado culpaban a una alineación planetaria de 1345 que, según ellos, liberó vapores mortales de la Tierra. Sus consejos eran desastrosos. Decían a la gente que no se bañara para no abrir los poros al aire corrupto. Quemaban maderas aromáticas en las calles para combatir el olor a muerte. Sangraban a pacientes ya debilitados. Incluso abrían los bubons, las dolorosas inflamaciones, lo que solo aceleraba la infección y la muerte. Cada intento, por lógico que pareciera entonces, solo empeoraba las cosas. Era una batalla contra un enemigo invisible y desconocido. Si te fascina la historia, y como eventos como este moldearon nuestro mundo, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Los muertos se acumulaban tan rápido que era imposible enterrarlos. Los cementerios sagrados se llenaron, obligando a cavar enormes fosas comunes, zanjas donde los cuerpos se apilaban como si fueran leña. Capa, sabrá, capa, apenas cubiertos por una fina capa de tierra. En el siglo XIV, un evento de esta magnitud solo podía ser interpretado como un castigo divino. Era Dios castigando a la humanidad por sus pecados de codicia, orgullo y corrupción. La Iglesia, el pilar de la vida medieval, se enfrentó a una prueba imposible. La gente llenaba las catedrales, rezando por su salvación. Pero estas reuniones solo propagaban la enfermedad más rápido. Cuando las oraciones fallaron y los sacerdotes morían igual que los pecadores, surgió una piedad desesperada. El movimiento de los flagelantes recorrió Europa en hombres que se azotaban en público hasta sangrar, esperando cargar con los pecados del mundo para calmar la ira de Dios. Gracias por vernos. Si te interesa la historia, no olvides suscribirte. Pero a medida que el número de muertos aumentaba, la necesidad de un chivo expiatorio tangible se volvía más oscura. Si Dios no escuchaba, quizá el diablo estaba actuando. Una horrenda teoría de conspiración echó raíces, particularmente en el Sacro Imperio Romano Germánico,
y partes de España que las comunidades judías estaban envenenando los pozos de la cristiandad para exterminar a los fieles, a pesar de las condenas oficiales de estas teorías por parte del Papa Clemente VI, quien señaló que los judíos estaban muriendo de la peste tan rápidamente como los cristianos. La mentalidad de la multitud se impuso, alimentados por siglos de antisemitismo y la desesperada necesidad de culpar a alguien. Estallaron horribles pogromos. Comunidades enteras en ciudades como Estrasburgo, Maguncia y Colonia fueron reunidas y quemadas vivas en casas de madera o en las plazas públicas. La peste negra desató no solo un horror biológico, sino también los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Es un error pensar en la peste como un fenómeno puramente urbano. Aunque las ciudades eran los epicentros, el 90% de la población de la Europa medieval vivía en el campo. La peste también llegó allí, transportada por refugiados que huían de las ciudades o por vendedores ambulantes itinerantes. La devastación en las zonas rurales fue más lenta, pero quizás más profunda en su impacto a largo plazo. Miles de pequeñas aldeas, cuyos nombres ahora se han perdido en la historia, fueron completamente borradas. El sistema señorial, que dependía de un suministro constante de mano de obra campesina para trabajar las tierras del Señor, se detuvo por completo. Imagina esto: han cosechas pudriéndose en los campos, rebaños de ovejas y vacas vagando sin rumbo, volviéndose salvajes porque todos sus pastores habían muerto. Los lobos, cada vez más audaces, se acercaban a los pueblos. La peste negra había devastado Europa, desde el Mediterráneo hasta Groenlandia, matando a casi la mitad de la población en menos de 5 años. Para 1351, la plaga comenzó a retroceder, no porque la hubieran vencido, sino porque se había quedado sin gente a quien infectar. Los supervivientes se encontraron en un mundo transformado. Al principio hubo caos económico e inflación, pero luego ocurrió algo extraordinario. Con la enorme escasez de mano de obra, los campesinos, por primera vez en siglos, tenían el poder. Los señores, desesperados por trabajar sus tierras, se vieron obligados a ofrecer salarios más altos y mejores condiciones. Así, de las cenizas de la peor catástrofe de Europa, nació la llamada Edad de Oro del Trabajador. Suscríbete para más historias increíbles. Las cicatrices psicológicas fueron profundas. El arte se obsesionó con la muerte. La danza macabra, la danza de la muerte, se convirtió en un motivo popular, mostrando esqueletos llevando a reyes, papas y campesinos por igual hacia la tumba. Un recordatorio contundente de que la muerte era el gran igualador. La peste negra fue el mayor trauma que jamás sufrió la civilización occidental. Destruyó el optimismo de la Alta Edad Media y demostró la fragilidad de los sistemas humanos frente al poder de la naturaleza. La sociedad que se reconstruyó fue más cínica, más cuestionadora y obligada a adaptarse al final. El camino de muerte que hemos recorrido hoy despejó el terreno para el lento y doloroso surgimiento del mundo moderno. Durante siglos, la peste negra fue tratada como una pesadilla medieval lejana, pero calles vacías, hogares cerrados, miedo al propio aire. ¿Realmente suena eso como historia antigua o se siente incómodamente familiar? La peste fue una prueba para la civilización y las pruebas tienen una forma de repetirse de todos modos. Soy Tim, observando el pasado para que podamos entender el presente y juntos mantenemos la historia renaciendo. Nos vemos en la próxima era.